da por terminado el receso y advierto la presencia de las partes que inicialmente se encontraban. Voy a pedir para efectos de registro, rápidamente me señalen sus nombres. Fiscal. Por parte de la defensa. Buenos días, señora licenciado Leopoldo Guzmán Ramírez. Por parte del señor Juan Carlos, advierto la presencia de un defensor. ¿Pudiera proporcionar su nombre y su número de registro o cédula? Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, su servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz. Mi cédula profesional es la 128-5670 y mi registro en Guanajuato es el 3616, su señoría. Pregunto, abogado, ¿va a haber también designación para usted en este caso como defensor? Es correcto, junto con mi colitigante, el licenciado Leopoldo Guzmán. Bien, voy a preguntar al aparato de gestión, me verifique el número señalado por el abogado Saucedo. Sí, su señoría fue verificado y es correcto. Bien, de esta manera se ha verificado que el referido profesionista cuenta con cédula profesional y se encuentra debidamente registrado. Pregunto al señor Juan Carlos, ¿es su deseo designar al referido profesionista como su defensor? Sí. Abogado Saucedo, ¿acepta y protesta el cargo conferido como defensor particular del señor Juan Carlos? Sí, su señoría. Bien, es entonces que se le tiene referido profesionista como defensor particular del señor Juan Carlos. Preguntarle a esto es sin revocar al diverso defensor, al licenciado Leopoldo Guzmán, ¿es correcto? Sí. Bien, es entonces pues que se le tiene a ambos profesionistas como defensores particulares del señor Juan Carlos. Me dirijo al licenciado Leopoldo Guzmán, previo a decretar apertura de la presente audiencia. ¿Se encuentra impuesto de la carpeta de investigación? Sí, su señoría. ¿Estamos en condiciones de dar inicio a la presente audiencia? Es correcto. En ese caso, ¿será suficiente con que usted esté impuesto, abogado Leopoldo, o de igual manera el abogado Saucedo también estará impuesto? ¿Habrá un pronunciamiento de él? ¿Abogado? Estoy impuesto, su señoría. Gracias. Correcto. Bien. Entonces, pues de esta manera advierto que se encuentran unidas las condiciones para decretar apertura de la presente audiencia y así se declara. Fuimos convocados a la presente a virtud de un control de detención. Esto, el señor Juan Carlos, inclusive pues se ha dado la oportunidad para que pues impongan sus abogados, en un primer término, abogado público, y en un segundo término, abogados particulares, presentes en esta audiencia, donde inclusive se hizo la designación de los referidos en la presente. Es entonces que me voy a dirigir al señor Juan Carlos. Le voy a hacer dos indicaciones. La primera, ponga mucha atención en lo que se vaya a señalar en esta audiencia, ya que de esto se resolverá la situación jurídica. La segunda, en cualquier momento que desee tener comunicación con sus defensores de manera privada, le podrá solicitar un receso, o bien, teniendo micrófono apagado, nadie lo escucha, podrá dialogar con el defensor que tiene a un lado. De todo esto se ha entendido, señor Juan Carlos. Sí, está bien. Bien, es entonces que tiene el uso de la voz la agente del Ministerio Público. Adelante. Gracias, su señoría. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en relación al artículo 6 de la Constitución local, en relación al artículo 307, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía se solicita se califique de legal la detención de Juan Carlos, la cual realizara los elementos de Policía Municipal de la ciudad de Acapulco, toda vez que la misma fuera realizada en flagrancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 146, fracción segunda, inciso B. Y en relación al artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se solicita se califique de legal la retención ordenada por parte de esta Fiscalía en virtud de que dicha privación se encuentra ajustada a derecho. De conformidad a lo establecido en el artículo 167, es por necesidad de cautela que se deja a disposición de este órgano jurisdiccional a Juan Carlos, ya que derivado del evento como sucedió, es que encontramos que por parte de esta Fiscalía se pretende solicitar prisión preventiva justificada. Derivado de esto es para garantizar
la comparecencia, además, sobre todo para la protección de la víctima, los testigos y la comunidad, derivado que este hecho sucedió en una comunidad con más gente y donde hubo detonaciones de arma de fuego en un lugar abierto, por lo cual pues obviamente se encontraba, al no tener esas precauciones y estas circunstancias, pues obviamente corre riesgo todo lo que es el ofendido, los testigos y la sociedad. Es derivado que, de eso es que menciono la teoría fáctica de la detención. Es la siguiente: aproximadamente a las 23:30 horas, cuando iba el señor Rubén a bordo de su vehículo, al pasar por la plazuela de la comunidad, donde ve a dos sujetos jóvenes como de aproximadamente 20 años, mismos que uno de ellos vestía sudadera roja y pantalón de mezclilla de color azul, y el otro vestía una sudadera blanca con pants oscuro a cuadros, y a un lado tenían una motocicleta de color azul, mismo que al verlo de inmediato se levantan, se suben a la motocicleta, por lo que el hoy ofendido continuó su trayecto hasta llegar a la carretera que da a la comunidad del Español y hacia la comunidad de Loreto, ambas comunidades de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Y al voltear de reojo por la actitud de esos muchachos, es que se percata que vienen ambos sujetos a bordo de esa moto por color azul detrás de él, y que incluso se volaron los topes para aumentar su velocidad. Situación que el ofendido también aumenta su velocidad y los sujetos que iban detrás de él así lo hacen. Al llegar a la entrada de la comunidad de Loreto hay un tope muy grande, por lo cual el ofendido baja un poco su velocidad por el tope, pero como iba muy rápido se lo vuela. Pero al volarse disminuyó con eso su velocidad, por lo cual estos sujetos que iban a bordo de esa motocicleta lo empezaron a rebasar por la parte izquierda, y es cuando iban a un costado del lado izquierdo, es que los sujetos de la motocicleta le empiezan a hacer detonaciones de arma de fuego. Con esas detonaciones se rompe el vidrio de la ventana del lado del conductor, por lo que el ofendido se agacha y deja de acelerar, por lo que disminuye la velocidad del coche, seguidas de escuchar de 6 a 7 o 8 detonaciones. Cuando deja de escuchar las detonaciones, derivado a que él se resguardó en su vehículo, es que medio se asoma y ve que los sujetos de la motocicleta le estaban cerrando el paso, los mismos de la comunidad del Monte Prieto que lo seguían, y que quien conducía era el sujeto de sudadera blanca y atrás de él venía el de sudadera roja. Al ver esto es que se iban a bajar estos sujetos para corroborar si el ofendido ya había fallecido o qué había sucedido con él, y es cuando el ofendido aprovecha, acelera la marcha de su vehículo y le alcanza a dar un golpe en la moto en donde ellos iban a bajar, y es que gira para entrar a la comunidad de Loreto, en la última calle de la comunidad para salir a la carretera de Loreto hacia la Glorieta del Caballito. Se le apagó su coche y el ofendido, derivado a que teme por su integridad, es que se baja del vehículo y se va y se resguarda entre unas milpas que estaban a un costado, se mete entre ellas para esconderse aproximadamente hasta 40 metros de donde había quedado su carro, por lo que aproximadamente 10 minutos después escucha voces de personas que se acercan al vehículo, pero este no sale, por lo que sigue igual escondido, y pasan aproximadamente 30 minutos más escondido, y es cuando escucha que llega la policía. Incluso escucha la voz de un policía al cual él reconoce, ya que el ofendido es ex policía, y es por lo cual el ofendido sale a su encuentro hacia donde estaba en el vehículo, y es que ven los policías que trae el ofendido lesiones en la cara, heridas producidas por los estallidos de los vidrios, por los disparos, por lo que le piden una ambulancia. Asimismo, el ofendido da las características de las personas que lo quisieron matar, así como del vehículo en el que iban a bordo, por lo que siendo ya siendo el día 4 de agosto del año 2023,
a las 0:15 es que se pasa el reporte a todas las unidades para realizar la búsqueda de estos sospechosos. Y es que otra unidad, siendo las 0:33 horas, siendo la unidad ahora 109, al estar acudiendo a ese llamado y al hacer la búsqueda, es que en la calle Allende, con dirección hacia la calle Zaragoza de la comunidad Monteprieto, tuvieron a la vista una motocicleta de color azul, en la cual iban a bordo un sujeto con sudadera blanca con pants oscuro a cuadros y otro sujeto con sudadera roja con pantalón de mezclilla azul, sujetos que tenían las mismas características del reporte, por lo que los policías vía radio piden el apoyo y de manera simultánea enciende las luces de la unidad, los códigos audibles y visibles, y le solicita por el autoparlante detengan su marcha a estos sujetos de la motocicleta, mismos que tomaron una actitud evasiva, acelerando la motocicleta para emprender la huida. Sin embargo, la motocicleta se les apagó y el sujeto de sudadera rojo se intenta bajar de la motocicleta y cae al suelo, por lo que rápidamente descienden de la unidad los elementos y al masculino de sudadera roja se le acerca Patricia González Ortiz, misma que observa que se encuentra lesionado en su pie derecho y le informa a esta persona del reporte y que todo coincidía con él y con su compañero. Incluso ven que misma persona presenta una lesión y derivado a eso es que siendo las 0:39 horas le piden su autorización para hacerle su revisión de su integridad física sin encontrarle algún objeto delictivo. Mas sin embargo, como todo coincidía y por los horarios, es que siendo las 0:42 horas se le informa al mismo que quedaba detenido por el hecho de homicidio en grado tentado. Por lo que inmediatamente a las 0:44 horas se le da lectura de sus derechos y a las 0:46 horas se realiza el registro de detención de la persona que dijo llamarse Carlos y tener la edad de 17 años, que derivado de sus lesiones se solicitó el apoyo para su traslado y atención médica, trasladando al menor hacia el Hospital General, llegando el menor a eso de la 1:10 horas. De manera simultánea, los compañeros que se quedaron allí, siendo las 0:41 horas, el suscrito Francisco Javier policía se le acercó al sujeto que vestía sudadera de color blanco con panza 4 de color gris con negro, diciendo a las 0:43 horas se le solicitó su autorización para su revisión corporal, sin encontrarle algún objeto delictivo, pero se percataron que la motocicleta también estaba dañada, mencionando por lo del reporte y la persona lesionada, todo indicaba ser las personas que habían atentado en contra del señor Rubén, por lo que siendo las 0:52 horas se le informa a dicha persona que estaba detenida por el delito de homicidio en grado tentado y siendo las 0:54 horas se da lectura de sus derechos constitucionales, por lo que a las 0:59 horas se realiza el registro de detención de la persona que dijo llamarse Juan Carlos, mismo que dijo tener una edad de 19 años. De manera consecutiva y dando continuidad a su actuar los elementos, es que la elemento Lisbeth realiza la inspección de la moto siendo la 1:05. De manera posterior se da ese aseguramiento por poder ser instrumento del delito, siendo a la 1:11, realizando también el inventario de la misma a la 1:16. Asimismo se realiza cadena de custodia de dichos objetos. Dando continuidad a su actuar, siendo a la 1:25, es que se realiza la inspección del lugar. Se solicita grúa para el traslado de la misma que arriba a las 2:19 horas, retirándose todos de ese lugar siendo a las 2:36 horas, arribando a seguridad pública a las 2:55 horas para dejar a disposición al señor Juan Carlos en el interior, donde incluso se le llama al médico para que lo certifique para su ingreso, llegando el médico a las 3:32 horas, al cual también se le pidió que realizara el certificado médico del menor detenido, por lo cual se tuvo que trasladar él mismo hasta el hospital y regresar entregando el certificado del menor a las 04:39 horas. Refiere a los elementos que tuvieron una falla eléctrica que
incluso no funcionó, tuvieron bastantes complicaciones, incluso tuvieron que pasar el reporte vía radio troncal a Comisión Federal de Electricidad, mismos que arribaron a las 5:21 horas, que arregla los problemas en seguridad pública a las 6:05 minutos, que después de allí dan la mayor agilidad para realizar el oficio de puesta a disposición, así como el llenado de los RNDs de ambas personas detenidas, generándose el RND para el señor Juan Carlos y que arribaran a las oficinas del Ministerio Público a las 07:30 horas. Asimismo, su señoría, esta fiscalía, al estar integrando, se le notificó sus derechos al señor Juan Carlos a las 08:15 minutos de ese mismo día, 4 de agosto del 2023. Se le notificó al defensor a las 9 horas. Se decretó acuerdo de retención a las 13:20 horas. Mismo acuerdo que se notificó al señor Juan a las 14:23 horas y que también se le notificara al defensor a las 14:43 minutos de ese mismo día, 4 de agosto, que incluso se le recabara su entrevista en sede ministerial al señor Juan Carlos el día 5 de agosto del 2023 a las 19 horas, que se ingresó al Cerezo ese 5 de agosto del 2023 a las 20:30 horas y que fuera puesto a su disposición su señoría a las 23 horas del día 5 de agosto del 2023. Asimismo, para acreditar ese cuadro fáctico, se cuenta con los siguientes datos de prueba, su señoría. Se cuenta con la puesta a disposición con número de oficio y mediante ese oficio dejan a disposición ese vehículo en el cual nos hacen del conocimiento que ellos se encontraban laborando, que son elementos de seguridad pública y que reciben un reporte a las 3, el día 3 de agosto del 2023 a las 23:25 minutos, donde ven ese vehículo, mismo vehículo que presentaba diversos impactos por arma de fuego, así como los cristales rotos, por lo que al estar allí checando ese vehículo es que se les acerca el ofendido, el señor Rubén, mismo que les cuenta lo que había sucedido y que les da las características de las personas que lo habían balaceado, que lo habían querido matar, dándole la vestimenta, las descripciones físicas, así como las descripciones del vehículo en el cual ellos iban a bordo. Por lo que ellos pasan ese reporte a todas las unidades para que se realice esa búsqueda de esos sospechosos, realiza la inspección del vehículo y la inspección del lugar. Asimismo solicitan el apoyo a la grúa, siendo esto a la 1:06 cuando es que arriba la grúa. Y en lo que terminan de hacer sus acciones, ellos se retiran a la 1:29. También, su señoría, se cuenta pues con ese acuerdo de aseguramiento hacia ese vehículo. De manera posterior, se cuenta con el oficio suscrito y firmado, este oficio, por quienes dejan a disposición a dos personas, a Juan Carlos, a él en el interior del área de Barandilla, así como a Carlos en el interior del hospital. Y donde hace mención del siguiente hecho, que el día 4 de agosto del 2023, ellos se encontraban laborando, iban a bordo de la unidad 109, cuando ellos reciben ese reporte de esa tentativa de homicidio, de encontrar ese vehículo con detonaciones de arma de fuego, que incluso también pasan el reporte de lo que les había mencionado el señor Rubén, más las características de las personas, la vestimenta,
y que pues se deben de acercar varias unidades hacia ese lugar para hacer la búsqueda, por lo que refieren que al estar haciendo la búsqueda de la motocicleta, así como de las personas, es que procedieron a hacer un recorrido sobre las calles de la comunidad de Monteprieto, que está a 10 minutos de donde había ocurrido los hechos, y que siendo las 0:33 horas del día 4 de agosto, los suscritos se encontraban en la calle Allende, en dirección hacia la calle Zaragoza, a espaldas de la comunidad de Monteprieto. Es que visualizaron tener a dos sujetos del sexo masculino arriba de una motocicleta de color azul, que el primero de ellos, quien iba en la parte delantera, vestía una sudadera de color blanca, un panza a cuadros, color gris con negro, de complexión delgada, de pelo negro, y que el segundo sujeto, en la parte trasera de la motocicleta, vestía una sudadera roja, pantalón de mezclilla, color azul, de complexión delgada, de aproximadamente de tez morena, de cara larga y de cabello oscuro. Que al tenerlos a dichas personas a la vista, es que ellos pasan el reporte, ya que coincidían todas las características tanto del vehículo como de la motocicleta que acabado de pasar el reporte, y como las personas que habían atentado contra la vida del señor Rubén Camacho, y que vía radio piden el apoyo, que de manera simultánea es que ellos encienden las luces de la unidad como de los códigos audibles, además que solicitan a los conductores de ese vehículo por el autoparlante detuvieran su marcha. Sin embargo, al percatarse las personas que iban a bordo de esa motocicleta de su presencia, es que estas personas tomaron una actitud evasiva, pues comenzaron a acelerar la motocicleta, a emprender la huida, mas sin embargo la motocicleta se les apagó y el segundo sujeto descrito, es decir, el de la sudadera roja, desciende de la motocicleta. Sin embargo, dicho sujeto cae de la motocicleta, por lo que es que a las 0:36 horas del día 4 de agosto, los suscritos descienden rápidamente de la unidad e inmediatamente proceden a identificarse como elementos de seguridad pública del municipio de Acámbaro, Guanajuato, mencionándoles que habían recibido un reporte de los hechos en la comunidad de Loreto, por lo que la policía Patricia González Ortiz se le acerca al masculino que vestía esa sudadera de color roja con pantalón de mezclilla de color azul, mismo que a simple vista se apreciaba lesionado en su pie derecho, ya que se le notaba líquido hemático y no podía ponerse de pie. Así es que a las 0:38 horas, la C. Patricia González Ortiz procedió a informarles sobre el reporte que había realizado con anterioridad y que coincidían con las características de esas personas que habían atentado contra la vida del señor Rubén, por lo que se le solicitó la autorización para realizarle una revisión en su integridad, siendo a las 0:39 horas, señalando que no se localizó ninguna. De manera simultánea, ellos refieren que el policía Francisco Javier Castro Mejía, a las 0:41 horas, se le acerca al masculino que vestía una sudadera de color blanca y panza a cuadros de color disco negro, que le comentaba también, al cual también se le comentó en relación al reporte recibido con anterioridad, y que el mismo coincidía con las características físicas y que habían reportado, así como el vehículo en el cual iban, persona al cual se le solicitó su autorización para su revisión a las 0:43 horas, no encontrándosele objeto alguno, y que a simple vista se notaba la motocicleta que presentaba daños, que dicho sujeto refirió que era su vehículo y por el cual se le solicita su autorización para realizar la revisión del mismo, por lo cual de manera continua la policía Patricia González Ortiz le hace del conocimiento al masculino que vestía sudadera de color roja que iba a estar detenido por el delito de homicidio calificado en grado tentado, derivado a que él presentaba lesiones como el reporte, y que también la moto en la que iba también se apreciaban daños, y que sería puesto a disposición del Ministerio Público, por lo que siendo las 0:44 horas es que le dan lectura de todos sus derechos como adolescente que le establece la Constitución, ya que refirió tener la edad de 17 años, manifestando comprender los mismos, y que a las 0:46 horas del día 4 de agosto realiza el registro de detención
y que él mismo refirió llamarse Carlos García, que derivado a que se encontraba lesionado de su pie, ya que se le notaba líquido hemático, por lo que se solicitaron el apoyo a la ambulancia, nada más que les refirieron que iba a tardar todavía, por lo que en ese momento también arribó la patrulla con número 110, siendo una unidad de marca Ford, línea F-150, modelo 2003, con número de placas de circulación, en la cual iba el Israel y el policía Walter, mismos que al descender a la unidad se acercaron para brindar el apoyo, y derivado de las lesiones y que todavía iba a tardar la ambulancia para salvaguardar el bienestar física del menor, se le pidió el apoyo para que ellos trasladaran al menor Carlos García hacia el Hospital General, pero a la altura del puente de la comunidad del Tenorio es que se percatan que venía la ambulancia de rescate G5, y mediante códigos y señales ambos detienen la marcha frente a frente para comunicarse, y fue en ese momento que el policía a cargo cambia a Carlos a la ambulancia para su mayor y pronta atención médica, y se traslada tanto la ambulancia como esa unidad en la parte de atrás de la ambulancia hacia el hospital, donde lo tuvieron custodiado. Asimismo, de manera simultánea, los compañeros que se quedaron en el lugar, Francisco Javier le informa al masculino de sudadera de color blanco a las 0:52 horas que quedaría puesto a disposición por el delito de homicidio en grado tentado. Asimismo, le informan a las 0:54 horas la lectura de sus derechos que le establece la Constitución. Asimismo, hacen el llenado del registro de detención a las 0:59 horas del día 4 de agosto, mismo persona que dijo llamarse Juan Carlos, de 19 años de edad, y proporcionar más datos generales, por lo que de manera simultánea y dando continuidad a su actuar, la policía Lisbeth Ríos Bermejo realiza la inspección de la motocicleta de color azul de la marca itálica, misma que presentaba diversas raspaturas, resaltando a simple vista un faro roto del lado derecho de la motocicleta, y que por lo que una vez que revisan la motocicleta, solicitan el apoyo de la grúa y siguen inspeccionando, incluso hacen el aseguramiento de la misma. De manera posterior realizan el inventario que la misma policía Lisbeth Ríos realiza la descripción del lugar ese día 4 de agosto a la 1:25. Asimismo, que esperan a que arribe la grúa, y que la misma llega a las 2:19 del día 4 de agosto, que acude la grúa a cargo de Isabel Medina a efecto de realizar el resguardo de la motocicleta, que por lo que siendo a las 2:36 horas del día 4 de agosto se retira los suscritos con el ahora detenido Juan Carlos, ya que al otro detenido, Carlos, de 17 años de edad, ya se había trasladado para su pronta atención. Que llegan a seguridad pública a las 2:55 del día 4 de agosto, que siendo las 3:32 horas es que llegó el médico Sebastián para realizar el certificado del señor Juan Carlos, que asimismo se le solicitó el certificado de la persona detenida que se encontraba en el hospital de nombre Juan Carlos. Asimismo que se solicitó ese certificado, y en lo que se traslada y regresa nuevamente a las oficinas de seguridad pública, esto es a las 4:39 horas, hace la entrega de la misma, que lo que estaban esperando el certificado trataron de hacer la respectiva puesta a disposición, mas sin embargo, al haber una falla eléctrica en las instalaciones de seguridad pública de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, es que se les complicó, ya que se quedaron sin luz, derivado del reporte, y que dicho reporte lo mandan vía radio portátil a Comisión Federal de Electricidad, y que tuvieron que esperar a que arribaran los mismos, personal que arribó a las oficinas a las 5:21 horas de ese mismo día, que incluso solucionaron dicho conflicto hasta las 6:05 del día 4 de agosto, por lo que en esos momentos es cuando ellos empiezan a realizar su puesta a disposición, a realizar el Registro Nacional de Detenciones hacia Juan Carlos y a Carlos García, que se genera el RND para Juan Carlos, y que en el cual nos anexan las actas de inspección de las mismas personas, las actas de lectura de derecho,
las copias de las cadenas de custodia del vehículo, el registro de detención de las personas, la descripción del lugar de los hechos, los certificados médicos y los RNDs. Asimismo, su señoría, se cuenta que en los registros de detención pues se aprecia efectivamente que la vestimenta que traía Juan Carlos es una sudadera de color blanca con pantalón a cuadros negros con grises, y se aprecia toda la descripción física del mismo. Asimismo, en el registro de detención de Carlos García se aprecia en el área de vestimenta que su vestimenta efectivamente es sudadera roja con pantalón de mezclilla de color azul. Se aprecia también en el certificado médico de Carlos II que presenta lesión en el miembro inferior derecho del dolor, y con dolor. Persona que está contundida con lesión de FX expuesta miembro inferior derecho. Asimismo, su señoría, se cuenta con el acta de lecturas de derechos por parte de esta Fiscalía hacia el detenido Juan Carlos, siendo a las 8:15 del día 4 de agosto del 2023. También se cuenta con el oficio mediante el cual notificamos al defensor público, siendo esto a las 9 horas del día ya aludido, 4 de agosto del 2023. Se cuenta con la ratificación del elemento Israel Omar, quien refiere su cargo, que es policía segundo, que tiene una antigüedad de 12 años y que ratifica en todos y cada una de sus partes la puesta a disposición. También se cuenta con la ratificación de Patricia, quien refiere también su cargo, agrega sus credenciales y ratifica en todas y cada una de sus partes, mencionando que su cargo es policía y que tiene 1 año 8 meses ya laborando para seguridad pública. También se cuenta con la ratificación de Walter Benjamín, quien también ratifica en todas y cada una de sus partes el oficio que refiere su cargo, que es policía, que tiene 6 años laborando. Se cuenta con la ratificación de Lisbeth, quien también ratifica en todos y cada una de sus partes esa puesta a disposición, que refiere su cargo, que es policía y que tiene una antigüedad de 2 años. También se cuenta por último con la ratificación de Francisco Javier, también ratifica y refiere su cargo y que dice que es policía y que tiene 2 años laborando para seguridad pública. Se cuenta también con la denuncia de Rubén, quien es el hoy ofendido y quien refiere de la siguiente manera. Primeramente manifiesta que se dedica a vender tamales de martes a domingo, con 2 horarios, uno por la mañana, que comprende de 7 a 11, y que otro es por la tarde, que comprende de las 16 a las 22 horas, que esto lo realiza en un recorrido por diversas comunidades de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, y que los horarios pasa por la comunidad de Loreto, San Juan, Jaral, Parácuaro, Concepción, señalando que él no tiene ninguna ruta fija por esas localidades y que los tamales los hace el reparto en su vehículo de motor, siendo un vehículo de motor marca Volkswagen, y refiere que el día jueves 3 de agosto del año 2023, es que siendo las 22:20, es que terminó su actividad respecto a la venta de tamales. Cuando se disponía ya a regresar a su domicilio, es que al ir circulando a bordo de su vehículo antes mencionado, sobre la comunidad de Monteprieto, perteneciente a la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, precisamente a la altura de la plazuela de dicha comunidad, cuando ve de reojo que alcanza a ver a 2 sujetos, hombres, los cuales aparentaban tener como 20 años, ya que se veían muy jóvenes, señalando que uno de ellos vestía una sudadera de color roja y un pantalón de mezclilla de color azul, que el otro sujeto portaba una sudadera de color blanco con pants oscura a cuadros, que se encontraban sentados en la banqueta de la plazuela, los cuales se percata que iba pasando por dicha calle, y es que de inmediato se levantan, se suben a una motocicleta de color azul, la cual estaba estacionada a un costado de ellos, mas sin embargo en ese momento no se pudo percatar de más características, ya que, como había mencionado, iba de paso y no les tomó atención. Situación que le causó algo de temor, más por la forma en cómo actuaron y el alto índice de violencia, por lo cual él sigue su camino circulando hasta llegar a la carretera que da a la comunidad del Español hacia la comunidad del Loreto, y al tener la angustia por estos sujetos que vio en la plaza, es que iba revisando por el retrovisor cada instante para ver si los mismos lo iban siguiendo, y es que al ir circulando por la carretera antes mencionada, cuando por el retrovisor alcanzó a ver a dichos sujetos que venían tras de
Él incluso iba señalando que el camino de circulación hay topes, pero se pudo percatar que estos sujetos que venían a bordo de esa motocicleta azul ni siquiera frenaban en esos topes, por lo que al ver esa situación es que él aumenta la velocidad y de igual manera las personas que iban en la moto también aumentaron la velocidad para seguir detrás de él. Entonces, al llegar a la entrada de la localidad de Loreto hay un tope, por lo que es muy grande, entonces lo que hace es frenar, pero se lo alcanza a volar ya que iba muy rápido. Sin embargo, el frenón es que en el frenón es que los sujetos antes mencionados le dan alcance, lo empiezan a rebasar por la parte izquierda y justo cuando iba a un costado el vehículo del lado izquierdo es que comienza a escuchar detonaciones de arma de fuego y enseguida que escuchó ve que se quiebra la ventanilla de su portezuela, es decir, del lado del conductor, por lo que de esta situación es que en ese primer momento lo que hizo fue agacharse sin darse cuenta que estaba dejando acelerar, entonces su coche disminuyó la velocidad y entonces seguía escuchando detonaciones, señalando que escuchó de 6 a 8 detonaciones aproximadamente, las cuales impactaban sobre su vehículo, por lo que una vez que dejó de terminar de escuchar las detonaciones es que medio se asoma y ve cómo estos sujetos le estaban cerrando el paso, posicionando frente de su vehículo para que él no pudiera seguir la marcha. Cuando se percata nuevamente de eso, es como que le iban a disparar. Esas mismas personas que las personas que le iban a disparar eran las mismas personas que había visto en Monteprieto y que quien iba conduciendo la motocicleta azul era quien traía la sudadera de color blanca con panza a cuadros, de complexión delgada, de tez morena, cabello negro, el cual incluso le alcanzó a ver la barba y poco bigote, el cual y que también en el asiento de atrás estaba el sujeto de sudadera de color rojo con pantalón de mezclilla azul, de tez morena, de cabello negro. Yo observé que cuando los observó que iban como a querer bajar, es que él acelera la marcha de su vehículo y les alcanzó a dar un golpe en la moto, ya que hasta los tiró, y al percatarse de eso es que le da la marcha de su vehículo dirigiéndose a alta velocidad entre las calles de la comunidad de Loreto sin saber qué calles eran, más sin embargo fue hasta la última calle de la localidad para salir a la carretera de Loreto hacia la glorieta del Caballito de Acámbaro, que se le apagó su coche, intentó encenderlo pero no prendió, entonces tomó su cartera y se baja del vehículo y vio que a un costado había unas milpas, entonces se metió corriendo entre ellas y se quedó escondido como a unos 40 metros de donde estaba el coche. Después de unos 10 minutos, ella escuchó varios ruidos, voces, pero muy bajo de hombres, y después escuchó que abrían y cerraban la puerta del coche, que escuchó esos ruidos por aproximadamente como 5 minutos más o menos, y después escucha más ruidos, que hubiera más gente y ladridos de perros, se escuchaban como que rompía la milpa, como que entraban en ella. Pasarían 5 minutos, ya después no escuchó nada, pasaría después 30 minutos escondidos, fue cuando escuchó que llegaron coches hacia donde estaba su vehículo y que alcanza a escuchar la voz de un compañero que lo tuvo como compañero cuando él trabajó en seguridad pública hace 4 años, y que al pensar que era él, es que él sale de entre las mismas y se acerca y que ve que efectivamente eran elementos de seguridad pública. A los mismos se acercó y mencionó lo que le había sucedido, que los mismos le pidieron ambulancia ya que vieron que tenía algunas laceraciones en la cara, heridas producidas cuando los vidrios cayeron de que lo atacaron con los disparos, rompiéndose el vidrio y cayendo en su cara y en varias partes de su cuerpo, que una vez que llegó la ambulancia lo revisó y se lo llevó a Seguridad Pública de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, que también allí llegó su hermano, que él a las personas que lo atacaron nunca antes más las había visto, que él no tiene problemas con nadie, que no sabe por qué le quisieran hacer tantos daños y que si y que temen por su integridad. Asimismo, su señoría, se cuenta
con el informe suscrito y firmado por Juan Velázquez, perito médico legista, que revisó a Carlos, que mismo refiere que el señor Carlos, 17 años, presenta las siguientes lesiones: escoriación en un área de 8 por 3 centímetros, localizada en la región esternoclavicular sobre y a la izquierda de la línea media. Una equimosis en un área de 2 por 1 centímetro, localizada en cara lateral de pierna derecha, asimismo como la herida cuyas características de objeto que las produjo se pierden por estar suturadas de 6 centímetros en sentido vertical, localizada en cara media de la pierna derecha en su tercio distal. La última siendo una equimosis ederma generación en la región malleolar, dorso del pie del lado derecho, a la palpación se puede ser esguince de tobillo, mencionando que estas heridas son lineales y fueron realizadas por desplazamiento por un agente traumático actuado por medio de fricción, producidas por un golpe contra la piel en forma de mancha. Asimismo, su señoría, se cuenta con el previo de lesiones DG y MC 25-11-33/2023, realizado por el mismo médico, pero hacia el señor Rubén, mismo que presenta 4 lesiones, siendo escoriación lineal de 0.6 centímetros en la cara lateral izquierda de la nariz, así como una escoriación lineal de 0.6 centímetros en la cara lateral izquierda de la nariz, así como múltiples escoriaciones puntiformes en un área de 5 por 1 centímetro localizada en la cara lateral del brazo izquierdo en su tercio distal, así como múltiples escoriaciones puntiformes en área de 14 por 7 centímetros en la región deltoidea del brazo izquierdo, y que determina pues que no son lesiones que pongan en peligro la vida, que tarden en sanar hasta 15 días, no dejan debilitamiento o perturbación, ni pérdida de función. También asimismo su señoría se cuenta pues con ese acuerdo de retención, siendo a las 13:20 horas del día 4 de agosto del 2023, donde se hace pues mención de esa cuestión que establece el artículo 146 en su segundo fracción, inciso B, y que también pues se hace del conocimiento que esa retención pues viene enmarcada con ese artículo 167 y 168, que esa notificación se le hace del conocimiento a Juan Carlos Zúñiga a las 14:23 del día 4 de agosto del año en curso, que se le notificó esa misma retención ese día al defensor a las 14:43 horas, mencionando cuál sería el motivo de su retención, siendo estos los datos para este momento procesal, de los cuales se recabaron para este momento, y con los cuales pues se acredita esa flagrancia, ese señalamiento que hace el señor Rubén, quien es claro en precisar cómo es que vivió esos hechos, quien es claro en mencionar el lugar de los hechos y cómo es que llega hacia el lugar donde fue localizado, cómo es que se le apaga su vehículo, que se cuenta pues obviamente ese vehículo con esos daños de impacto con balas, que se cuenta con esos daños de los vidrios, dañados el retrovisor, que da cuenta incluso en esa puesta a disposición esos elementos. Francisco, Patricia, Lisbeth, Walter, Israel, cómo es que llega, cómo es que dan con estas personas, con esas características tan singulares, y no esas características, sino que también se tiene que los mismos coincidían con el reporte derivado a lo mencionado por el propio Rubén, que los había aventado, mismos que incluso el menor Carlos resultara lesionado incluso de ese aventón, que incluso esas lesiones fueran compatibles
tal así que lo cuenta el previo de lesiones, con ese aventón, con esa, realizado por parte del señor Rubén Campos Monroy, para obviamente privilegiar su vida, para salvaguardar su integridad. Se cuenta pues obviamente que allí incluso hasta el vehículo lo vieron dañado. Y obviamente pues se ve de manera cronológica cuál fue su actuar de todos y cada uno de los elementos, así como fue dado este reporte de manera oportuna y cómo es que ellos actuaron, por lo cual pues obviamente se establece esa detención en flagrancia, tal como lo establece el artículo 146 en su segunda fracción, en su inciso B, mediante ese señalamiento por esas características y en ese horario y en ese cerca del lugar de los hechos. Y obviamente pues se cuenta que se actuó con la mayor rapidez debida, más sin embargo derivado pues obviamente a las diferentes actuaciones que tenían que llevar, es que se llevó, por lo cual es que de esa manera solicito que se califique de legal la detención del señor Juan Carlos y que se realizó de conformidad al artículo 146, fracción segunda, inciso B, y de conformidad al artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, que se ordenó su retención por las 48 horas constitucionales en virtud del delito que nos ocupaba, siendo este un delito que es gravoso para la sociedad, derivado que, como ya hemos manifestado, pues fueron diversas atentados. Objeción, señoría, 107 con Código Nacional, ya es un abuso. Me aguanté 10 minutos, ya está siendo muy repetitiva y saliendo del tema de la control de detención, con todo respeto. Bien, fiscal. Sí, continúa su señoría. Bien, solamente tomar lo señalado. Bien, adelante. Y que esa detención pues no sobrepasara las 48 horas constitucionales. Derivado es que incluso, como ya hemos mencionado por parte de esta fiscalía, pues obviamente fue puesto a su disposición a las 23 horas, 23 horas del día 5 de agosto del 2023. Por lo cual es que se solicita, se califica de legal la detención y la retención ordenada en contra del mismo señor Juan Carlos y se ratifique la misma. Descuento, su señoría. Defensa, ¿va a manifestar algo? Sí, gracias. Nada más antes de continuar, si puede bajar un poquito su cámara, por favor, la honorable representante social, porque nada más veo el archivero, si no tiene inconveniente. Gracias. Y una presión antes de mi debate. Es que hablaba muy rápido al principio. Dijo 23:30 o 22:30, disculpe, al principio de la exposición. ¿En qué parte de mi exposición? ¿Del cuadro fáctico? Sí, al inicio de la exposición, cuando señalas el hecho circunstanciado, por favor. Es que ibas muy rápido y ya no sé, alcancé a escuchar si dijiste 22:30 o 23:30, disculpa. Es que cuando me intervino, aventé mis hojas, me espantó. 22:30 horas. Sí, lo aprecio mucho, gracias. Nada más para efectos de precisión, antes de debatir y bajo el deber de lealtad, no hay prueba de Harrison, rodisonato de sodio, ni tampoco hay reconocimiento de personas, ¿verdad? Para este momento procesal, no. Ok, lo aprecio mucho. Muy bien. Con su venia, su señoría, buenas tardes. El artículo 146, fracción 2, inciso B, dice cuando la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito.
En el caso en concreto, considero que no se surten ni satisfacen los requisitos del artículo 146, porque nunca y en ningún momento la víctima señaló a mis patrocinados. Señala los hechos, que es agredido por dos personas que van en una motocicleta, pero jamás refiere que esa conducta lo hubiera cometido mi representado. Ni siquiera le llevan los policías al detenido a la vista de esta persona víctima, y mucho menos el representante social desahoga una diligencia de reconocimiento de personas. Él, el representante social, lo digo con todo respeto, incumplió con su obligación constitucional prevista en el artículo 21 de por lo menos desahogar las diligencias urgentes y pertinentes del caso, porque ni siquiera procedió a un dictamen pericial en prueba de Harrison o rodisonato de sodio. Es decir, que aún para el control de detención, su señoría no se encuentra en aptitud en ausencia de datos de prueba para poder calificar de legal la detención. Mire usted, el hecho ocurre entre las 22:30 y las 22:40 horas, ¿de acuerdo? 12 horas después casi es que rinde la entrevista a la víctima. La policía que detiene a esta persona que está ahí, lo hace 1:35 después. Usted, juez sapiente, habrá de recordar que para este sistema se eliminó la flagrancia equiparada, donde decían, a ver, ve a buscar a estas personas y a ver si las encuentras. Pero eso ya no está en vigor en el Código Nacional de Procedimientos Penales ni en la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que tienen una noticia, no ven el hecho, no lo ve el hecho, la policía, no hay flagrancia, no refragra, no resplandece, no brilla, tal cual lo exige la Suprema Corte, y entonces sin esa información, sin esa flagrancia, entonces que se ordena la búsqueda de una motocicleta. Transcurrió 1:30 larga después para dar con una motocicleta sin haber verificado que la persona que está ahí detenida sea la que hubiese participado en el hecho que ahora se investiga. Considero, y lo digo con todo respeto, que además de haber insuficiencia probatoria aún para el control de detención, llamarle de esa manera, pues no se satisface el apartado B, inciso B de la fracción 2 del 146, su señoría, y en consecuencia solicitaría con todo respeto que no se califique de legal la detención. Además, causa suspicacia que no hubieran encontrado ningún artefacto bélico si es que hubo una persecución inmediata. ¿Es cuánto? Señoría. Adelante. Sumándole a lo que ya manifestó mi colitigante, también efectivamente el 146, inciso B, nos señala que debe de haber, además de lo que ya dijo, para no ser repetitivo, que debe de haber un testigo presencial de los hechos, pero también en el último párrafo, señoría, es bien importante establecerlo. En relación a la fracción segunda, dice que se consideran que se ha detenido en flagrancia por señalamiento, pero además de lo que ya señaló mi representado, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito, dice, no se haya interrumpido su búsqueda o su localización. Como ya se manifestó, ¿a qué hora sucedió el hecho? ¿Cuánto tiempo fue de que llegaron los policías al lugar de los hechos y que el señor, la víctima, se escondió entre la milpa y estuvo 10 minutos cuando llegaron personas y que él no salía, y después pasaron 30 minutos más, fue cuando escuchó a un policía que era su compañero de seguridad pública, y habían pasado 40 minutos, señoría, y no había lo que dice aquí este artículo, inmediatamente después de cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o su localización. No hay esta hipótesis en el cuadro fáctico de la Fiscalía en ningún momento. Además, nos dice la víctima, es que yo le pegué en la moto se dañó, dicen los elementos aprensores. Sí, dijo, la moto la reconocimos porque es color azul y porque estaba dañada. Extrañamente, el peritaje
de la Fiscalía dice que la motocicleta que fue asegurada no presenta ningún daño. Ningún daño presenta, entonces esos son datos que razonablemente hacen presumir que los hechos no sucedieron de esa manera, señora. Además, del cuadro práctico de la Fiscalía, también la víctima sí se fijó en las características de mi representado, que traía una sudadera blanca, que el otro traía una sudadera roja. Es más, hasta dijo que traía la barbita, le traía la barba, pero nunca dijo en la situación que él estaba viviendo quién fue el que iba disparando. Nunca escuchamos allí en el cuadro práctico de la Fiscalía quién disparó, si el de la sudadera blanca que iba manejando o el de la sudadera roja que iba en la parte de atrás. Sí, son situaciones, señora, que sí, además de lo que ya manifestó mi litigante, sí quiero que se tomen en cuenta. No hay una flagrancia, no hay de momento a momento, no se siguió esa secuencia que marca la doctrina y que marca la propia ley. ¿Sería cuánto, señoría? Daré por último el uso de la voz a las partes, fiscal. Deme nada más un segundito para acomodar mis apuntes. Su señoría, en un primer momento refiere a la defensa que nunca hubo un señalamiento. El dar las características físicas, el dar la descripción de una persona se debe de contar como señalamiento. No debemos dejar pasar por alto que la persona acababan de atentar contra su vida. Además, también refiere la defensa que no se llevó una prueba de Harrison, mismas que para él la defensa tiene pleno conocimiento que esa prueba se tiene que autorizar por el imputado y por su defensor, situación que no aconteció. Después, nos dicen que hay insuficiencia probatoria, mas sin embargo, se ha mencionado por parte de esta Fiscalía los datos de prueba que se tienen para este momento, donde además de todas las características por el horario, teníamos esas lesiones de ese muchacho que obviamente corresponden a ese evento. Refieren también la defensa que no hay algún testigo presencial de los hechos. Tenemos a la propia víctima. Generalmente en estos eventos, pues nadie quiere presentarse, por lo cual eso no es que no haya insuficiencia probatoria, mas sin embargo estamos en la cuestión de teoría testigo único de los hechos, que también la Suprema Corte de Justicia ya lo contempla y que es viable, su señoría. Mencionan que no hubo interrupción de la búsqueda, mas sin embargo, su señoría, hemos mencionado momento a momento el actuar de cada uno de los elementos, de cada una de las patrullas, de la búsqueda que se hizo, de cuando pues obviamente se hizo ese reporte hasta el lugar de los hechos. También, su señoría, se cuenta con esa secuencia cronológica, lógica y razonable para este momento procesal, donde pues es claro ese señalamiento. No se encontró a una sola persona, sino hubo ese señalamiento hacia las dos personas, por lo cual por parte de esta Fiscalía se ratifica la petición ya antes expuesta. Descuento, su señoría. ¿Defensa? Sí, gracias. Contrario a lo que esgrime el representante social, el 277 del Código Nacional, procedimiento para reconocer personas, procederá aún sin el consentimiento del imputado. O sea, no se requiere ninguna autorización ni del imputado ni del defensor para un reconocimiento que no hizo el representante social. ¿Quién, dicho sea de paso, entiende el señalamiento contrario a la exposición de motivos que dieron origen al Código Nacional de Procedimientos Penales?
porque precisamente por eso desapareció, entre otras cosas, la flagrancia equiparada. No hay un señalamiento, es una deficiencia de la policía, quien dicho sea de paso, contravino sus obligaciones previstas en el Código Nacional, porque ni siquiera recabó otros datos de prueba en el lugar del hecho. Esto viene en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato, fracción 10. Entonces, el Poder Judicial de Guanajuato pues no tiene la culpa que la policía en un primer momento y luego en la fiscalía pues no cumplan con su trabajo. Tan es así que no está el señalamiento, que ni siquiera fue inmediata esa persecución que exige el 146 en su último párrafo, y por eso insisto en que no se podría calificar de legal la detención. No sé si Leopoldo tenga otro contraargumento adicional para cerrar la participación de la defensa. Gracias, señoría. Efectivamente, lo que está manifestando la Fiscalía no resuelve ni contesta lo que esa defensa ha dejado de manifiesto, y pues, lo que menciona de que el testigo único tampoco procede en esta etapa procedimental en la que nos encontramos, porque el señalamiento debe de ser... Objeción, su señoría, que se acote a dar contestación, más no expresiones subjetivas. Abogado, adelante. Le estoy contestando porque ella dijo, la fiscal dijo que no había testigos, presenciales, así lo mencionó, y que la Corte ya se había mencionado respecto del testigo único. ¿Sí? En ese momento, le estoy contestando que en este momento no es la etapa procesal en la que se requiere de los testigos, sino que es únicamente para verificar y calificar la flagrancia. Adelante, abogado. Ok, sí, ¿se da cuánto, señora? Bien, me dirijo al señor Juan Carlos. Le pregunto, ¿ha entendido lo que ha señalado a este momento en la audiencia? ¿Ha entendido? Sí. ¿Quiere manifestar algo? Háblelo si quiere con su abogado. Voy a guardar silencio, señoría. No quiere manifestar nada. Gracias. Lo escucharé de viva voz. Señor Juan Carlos. Estoy de acuerdo. ¿No quiere manifestar nada? No. Bien, entonces, de esta manera hacer un debate con respecto a el control de detención del señor Juan Carlos. En efecto, de poder resolverlo conducente, voy a dictar un receso, será de 10 minutos. Estaremos de regreso a las 2:25. Ya por terminar el receso, me encuentro en condiciones de resolver sobre el control de detención que se ha solicitado por parte de la Fiscalía, se dé hacia el señor Juan Carlos Zúñiga Rodríguez. Esto dentro de la causa penal del índice del juzgado de Acámbaro, Guanajuato. En primer término, señalar que este juez de control pues, es competente para conocer de los presentes hechos en atención a lo que señalan los artículos 1, 2, 3, 6 del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato. En segundo término, se ha de señalar con respecto a esa solicitud de control de detención del señor Juan Carlos, en donde solicita pues se califique de legal la detención y posterior retención del señor Juan Carlos, a quien le atribuye el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de Rubén. Y señaló la Fiscalía que acude a este control de detención a virtud de que pues solicitará en su momento prisión preventiva oficiosa. Esto, prisión preventiva justificada. Esto al correr riesgo, pues la víctima, testigos y la comunidad. A virtud de eso se pediría la prisión preventiva justificada. Señaló como hechos la Fiscalía en que se basa para atribuirlos a Juan Carlos los siguientes, que fue
alrededor de las 22 horas con 30 minutos, cuando el señor Rubén circulaba a bordo de su vehículo Volkswagen. Este juzgador, atendiendo a lo señalado, a los argumentos esgrimidos en esta audiencia, así como a lo señalado en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Federal, 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 147 de la referida codificación, establece de no calificar de legal la detención y posterior retención del señor Juan Carlos por los siguientes motivos. El primero de ellos es que señala de manera expresa el artículo 146, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, inciso B, que cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, en este caso fue señalada por características proporcionadas por Rubén Cabello, de los sujetos que iban en la motocicleta, sudadera roja y blanca, y que hubieran intervenido en la comisión de un delito cuando tengan en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cometa o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Señala el último párrafo de ese artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales que para los efectos de la fracción segunda, inciso B, que se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda. Alrededor de las 22 horas con 30 minutos. Esto es cuando se atentó contra la vida de Rubén y que el reporte de estos hechos se pasó a las unidades de seguridad pública ya el día 4 de agosto del año 2023 a las 0 horas con 15 minutos. Esto es prácticamente 2 horas de manera posterior que se pasó el reporte de los hechos acontecidos. Ya a las 0 horas con 43 minutos se hizo la revisión de uno de los sujetos que había sido localizado en diversa comunidad. Y a las 0 horas con 52 minutos quedó detenido. Es decir, pasaron prácticamente más de 2 horas del momento en que ocurrieron los hechos al momento de la detención de Juan Carlos. Es entonces que esa detención en flagrancia por señalamiento, pues en realidad no hubo una persecución inmediata y que no se haya interrumpido. Fue de manera posterior. Y esto a virtud se entiende de que el señor Rubén, pues, huyó del lugar de los hechos donde había sido atacado y dejó su vehículo, por la glorieta del Caballito, que es a las afueras de la ciudad de Acámbaro, que ahí se escondió alrededor de media hora por temor en unas milpas, y que fue de manera posterior, pues que se dio el reporte de lo acontecido. Vinculado este señalamiento, una segunda razón es que cuando son detenidos, en este caso Juan Carlos y Carlos, pues a su revisión no se les encontró algún objeto ilícito. Esto de acuerdo a lo señalado por Francisco Javier Castro Mejía, Patricia González Ortiz y Lisbeth Ríos Bermejo. No se les encontró ningún objeto ilícito, como pudo haber sido un arma de fuego, y que permitiera establecer entonces
que habían participado en un momento dado en la comisión de estos hechos. Sumado a lo anterior, un tercer argumento en que se asume lo señalado por el defensor particular, en el sentido de que pues no se practicaron diligencias como de reconocimiento de personas de parte del señor Rubén hacia los detenidos, donde pues pudo proporcionar las características de estos, ya que perfectamente bien había señalado pues sus características y características físicas de estos, y fue así que inclusive fueron detenidos de manera posterior. De igual manera, pues no se practicaron pruebas que permitieran determinar si, en el caso particular, Juan Carlos había disparado arma de fuego. Esto, pues, para vincularlo a los hechos que le estaban estableciendo, se habían cometido un agravio de Rubén. De igual manera, pues, se asume lo señalado también por la defensa particular, en el sentido, en una de las intervenciones, señaló que, de acuerdo a la inspección de la motocicleta, pues no presentaba en un registro, no presentaba daños la motocicleta. Esto de acuerdo a lo señalado en una diligencia practicada por la Fiscalía. Es entonces, pues, que este juzgador considera que no se actualiza esa hipótesis señalada en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, que es la detención por flagrancia, por señalamiento, ya que pues en realidad no hubo una persecución de manera inmediata y que pues no se hubiera interrumpido. Esta búsqueda se realizó de los responsables de manera posterior, ya en fecha 4 de agosto del año 2023 a las 0:15. Pero sí, esas eran las condiciones en las que se encontraba, pues la Fiscalía también tenía otros elementos, pues otra manera de proceder para la detención de Juan Carlos. Es entonces que, al no calificarse de legal la detención del señor Juan Carlos Zúñiga Rodríguez, la detención y posterior retención, esto en los términos ya señalados, artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de acuerdo a lo que señala el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Federal, al no calificarse de legal esa detención y posterior retención, es que se decreta la libertad de Juan Carlos, esto por lo que hace únicamente a esta causa, sin perjuicio de que pueda quedar detenido por diversa causa. Esto por el hecho que la ley considera como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Rubén Caballero. Así lo resuelve el licenciado juez de control de Acámbaro, Guanajuato. ¿Alguna manifestación de las partes, fiscal? Sí, señoría. El QR de la presente, se me envíe por correo el QR de la presente audiencia. Se autoriza, será por una vigencia de 15 días contados a partir del envío del QR de la presente audiencia. Por parte de la defensa particular. Sí, ¿alguna manifestación? Idéntica petición, su señoría, ¿es cuánto? Se autoriza en los mismos términos. Me dirijo al señor Juan Carlos. ¿Algo que manifestar? Señor Juan Carlos, si activa el micrófono, adelante. No, nada Bien. que manifestar. Gracias, señoría. Sin más que atender por parte del suscrito. Y se ordena únicamente la notificación a los ausentes en la presente, por los medios que tengan indicados. Esto es al asesor jurídico y a Rubén
Esto, pues, a virtud de lo señalado en primer término en la audiencia. Sin más que atender por parte del suscrito, se da oportunidad en la presente audiencia. Que pasen buena tarde. Gracias. Buenas tardes.